el recupera Brasil, son 3 contra 4 y acá Quilmes se incorpora Sanerato, balón en el espacio, el cierre de escape de Quilmes, terminó bastante a Sanerato, dice el top. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Ya estamos en la segunda semana del módulo número 13. En la primera semana tuvimos la oportunidad de conocer algunos procesos sociales relativos a la dinámica de la población. Analizamos la importancia que tiene saber o medir lo que crece una población, ¿no? O la rapidez con la que crece una población. O proyectar la cantidad de personas que seremos en determinado tiempo, en determinados periodos a futuro. Sobre todo, ¿en qué nos ayuda o en qué nos beneficia? ¿En qué podemos evitar si realizamos esta medición de estos valores de la dinámica poblacional, ¿no? Ustedes hicieron un ejercicio en la cual analizaron 2 entidades y tuvieron también la oportunidad de analizar su entidad para identificar el impacto que ha tenido la dinámica de la población en el lugar donde viven. Al final de cuentas, el aprendizaje efectivo es el que podemos integrar lo que aprendemos y lo podemos vincular con la vida cotidiana. Y también conocimos una función porque, pues a través de nuestra trayectoria académica hemos conocido algunas operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero aquí conocemos un modelo exponencial, un modelo que nos permite proyectar un número determinado de habitantes en un determinado periodo. Entonces también fue otras de los aprendizajes, de las habilidades que obtuvimos durante esta primera semana. Ahora en esta segunda semana, a ver un momentito nomás que no funciona mi mouse. Bueno, creo que ya se murió. Bueno, en esta segunda semana vamos a integrar. No se les olvide cerrar su micrófono, por favor, recuerden. Cerrar el micrófono al ingresar para que no tengamos vicios en el sonido y también para que no escuchemos pues, conversaciones ajenas, ¿no? Que pues, hay privadas del ámbito privado. Ahora vamos a hablar acerca de otro proceso social, el relativo a la economía. Pero la economía es un campo muy amplio, ¿no? Que abarca desde la economía, la macroeconomía, la microeconomía. La macroeconomía abarca desde diferentes indicadores, tanto que utilizan los gobiernos para manejar este aspecto, como el que utilizan las empresas. Y vamos a hablar también de la microeconomía, es decir, la que utiliza de alguna forma las personas como nosotros, la forma en que interactuamos con la economía. Entonces, aquí es donde hay que hacer énfasis en que vamos a estar hablando acerca de la economía, pero cómo nos relacionamos nosotros como personas con este concepto, ¿no? Y para ello vamos a hablar de 3 elementos importantes que son el ahorro, el crédito y la inversión. Recuerden, enfocados en las cuestiones personales, porque muchas veces hablan en sus respuestas de cosas enfocadas a las empresas o a los gobiernos, pero eso no tiene relación con lo que vamos a ver aquí. Bueno, existe una relación, pero no es el objetivo de este módulo número 13, conocer cómo funciona la economía en los entornos, por ejemplo, de los gobiernos o de las empresas. Porque eso es una economía un poco más avanzada. Hasta aquí la importancia es de saber cómo interactuamos nosotros como personas, ¿no? Al comprar, al ahorrar, al invertir. Bueno, entonces vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el primero de la semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor de este módulo número 13. El propósito de la sesión es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que el principal objetivo de estos espacios abiertos es que ustedes compartan las dudas y reflexiones a las que llegan una vez que leen los recursos
que leen las instrucciones de las actividades o que leen la rúbrica de evaluación. Es decir, de todos esos elementos, ustedes pueden generar algunas dudas que les pueda ayudar a sortear algunos de los obstáculos para realizar sus actividades integradoras. Y estos espacios precisamente tienen esa intención, de atender esas dudas de forma síncrona. Es decir, ustedes no tienen que esperar para resolver las dudas que van a plantear, porque las podemos resolver aquí, ya sea un servidor o aquellos estudiantes que conozcan la respuesta o que tengan algún consejo, algún comentario para sus compañeros. Como objetivo específico, vamos a conocer el funcionamiento de la tasa de interés. Dentro de un crédito, dentro de un crédito o una inversión, existe un elemento importante que hay que identificar como central, que es la tasa de interés. ¿Cuál es la función que tiene dentro? Bueno, en esta ocasión lo vamos a ver dentro de un crédito. La importancia que tiene identificar con claridad la tasa de interés y conocer cómo funciona. Vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Recuerden que estos espacios abiertos, es cierto, tienen una puntuación adicional, pero esta puntuación adicional se logra con la participación. Por eso tenemos actividades en las que se espera que ustedes participen de forma que puedan identificar sus áreas de oportunidad y obtener esta puntuación adicional. Si por ahí no se les coloca la puntuación adicional, es que muy probablemente no participaron en estas sesiones o no lo hicieron durante el transcurso de toda la sesión. No únicamente basta con colocar 2 o 3 renglones ahí en el chat, sino que hay que participar. Reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Afortunadamente, los temas que aborda el módulo número 13 tienen total aplicación en la vida cotidiana. Cuando hablamos del impacto que tiene el crecimiento, por ejemplo, en la población, podemos identificar algunos efectos en la ciudad en la que vivimos, independientemente de cuál sea el lugar donde radiquemos. O cuando hablamos, por ejemplo, del crédito, es probable que ustedes ahora que son adultos conozcan o hayan hecho alguna transacción a crédito, ¿no? A lo mejor no la han analizado con seriedad para ver el impacto que tenía, porque muchas veces nos dejamos llevar únicamente por el objetivo que pretendemos, ¿no? Queremos un teléfono celular, vamos y lo adquirimos y no analizamos previamente el impacto que tiene esa adquisición en nuestras finanzas personales o cuánto vamos a pagar al final por el crédito, cuál es la tasa de interés, cuál es el monto de interés que voy a estar pagando eh, eh, periódicamente por adquirir ese teléfono celular, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de ello. Y al final de cuentas, estas experiencias que nosotros tenemos, pues las podemos vincular con los temas que estamos aquí abordando. Por favor, las reglas de comunicación virtual, esto para que podamos interactuar adecuadamente entre compañeros y el asesor virtual, ¿no? Entre ustedes mismos, entre ustedes y el asesor virtual en estas sesiones síncronas, porque al final de cuentas venimos con un objetivo claro y lo ideal es que pues la interacción que tengamos sea adecuada. Primero, traten de ingresar con su correo institucional. Esto porque ustedes dentro de las herramientas que tienen como usuarios de un correo institucional de prepa en línea, tienen acceso a una cuenta de Teams, ¿no? Quien a lo mejor por alguna razón la tienen que utilizar para comunicarse con sus compañeros o cualquier situación, pues ustedes tienen acceso a una cuenta de Teams. Entonces, quienes ya tienen pueden ingresar sin ningún problema con el correo institucional. Quienes no, les publiqué un breve manual en video sobre cómo ingresar al Teams sin tener una cuenta institucional y sí haciendo uso de estos elementos de colocar el nombre y de colocar en silencio el teléfono, la computadora o el teléfono para que pues, cuando ingresen pues, no se escuche nada de lo que está a su alrededor, ¿no? Escriban su nombre completo para que en caso de participar poder asignarles la puntuación. En ocasiones solo colocan Juan Pérez, pero resulta que dentro del aula a veces hay 2 o 3 Juan Pérez. Entonces no sabemos a quién asignárselas, ¿no? Y a lo mejor alguien me dice, hoy no me puso mi participación. Sí, pero porque únicamente colocaste Juan Pérez y en el aula hay 3 Juan Pérez o 2. No supe a quién asignarles.
Entonces, por eso es importante que cuando ingresen, como ustedes pudieron apreciar, los que vieron el manual, coloquen el nombre completo, los nombres que tengan y, en su caso, los que tengan dos o un apellido, pues de forma completa, ¿no? Para poder identificar quiénes están participando. Levanten la mano en caso de querer participar. Ahí existe una herramienta que se llama levantar la mano. Van a levantar la mano y pues esto nos indica que ustedes quieren participar. Por aquí tengo una pregunta que dice, las sesiones ya van a ser a las 6:30, ¿verdad? Sí. Bueno, puede variar un poquito, pero realmente el rango en el que las vamos a realizar es alrededor de entre las 6 y las 8 de la noche, que fue el rango que ustedes eligieron o los que tuvieron la oportunidad de votar en la encuesta que se realiza al inicio de cada módulo para que ustedes elijan el horario en que pueden ingresar, o la mayoría elija el horario en que pueden ingresar a los espacios abiertos, fue entre este rango, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Claro, Catherine, sin ningún problema. Por ahí, antes de terminar, nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues fue el horario que la mayoría eligió. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, por favor, evitemos errores ortográficos. Recuerden que parte importante de la presentación que tengamos como futuros profesionistas y como estudiantes es los errores ortográficos. Entonces hay que ir mejorando poco a poco. La adecuada redacción y la adecuada escritura que hagamos, no únicamente en los chats, por ejemplo, de aquí del espacio abierto, sino también en las actividades o en los foros en los que participemos o cuando nos dirijamos con algún otro personal o algún otro agente educativo de prepa en línea. Puede ser la SAME, puede ser el tutor, puede ser algún personal administrativo con el que estemos haciendo algún trámite escolar. Entonces es importante comunicarnos adecuadamente porque, como ustedes saben, uno de los principales medios de comunicación que tenemos aquí, pues es el de la comunicación escrita. Entonces, muchas veces, si ustedes no redactan adecuadamente lo que quieren expresar o lo que quieren solicitar, pues se presta a confusiones. Y a veces por esas confusiones es que o no se les puede atender correctamente o se les atiende con algo que ustedes no esperaban, ¿no? Y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar y procuren que las dudas y comentarios sean claros y concretos. Muy bien, esta semana vamos a iniciar con nuevos aprendizajes esperados, ¿no? Ya vimos los de la primera unidad que tienen que ver con la dinámica de la población. Ahora en esta segunda semana que vamos a terminar con esta primera unidad y que vamos a iniciar con la segunda unidad en la cual vamos a analizar el ahorro, el crédito y la inversión. De hecho, así lleva por título el nombre de la unidad. Tenemos nuevos aprendizajes esperados que van a aplicar para estos ejercicios que vamos a estar realizando, para estas actividades integradoras que vamos a realizar, una en la segunda semana y dos en la tercera semana. Y por supuesto, al final, en la cuarta semana, pues donde vamos a integrar todos los elementos que debemos demostrar en el proyecto integrador. El primero, que se llama establece criterios de economía y en función de ellos determina cuándo, dónde y qué dónde, qué y cómo invertir o comprar. Muchas veces cuando nosotros adquirimos algún artículo a crédito, siempre la decisión que tomamos es basada en algún criterio, es decir, la razón por la que elijo un determinado producto sobre otros, algún criterio que me lleva a decidir. A lo mejor el precio, a lo mejor el producto, pero aquí tomen en consideración que vamos a hacer mucho énfasis en que estos criterios tengan relación con las cuestiones matemáticas, es decir, no podemos elegir por la calidad del producto, porque en los ejercicios, pues todos tienen la misma calidad, por lo que debemos tomar criterios que tengan relación con las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí en este vamos a tratar de identificar algunos criterios que debemos tomar en consideración al momento de invertir o de comprar algún artículo a crédito, ¿no? O de invertir el dinero, ¿no? ¿Qué criterios son importantes para elegir las mejores opciones para invertir o para comprar un producto a crédito? Vamos a conocer algunos criterios que deben considerar
cuando hagan este tipo de transacciones. Describir los procesos matemáticos que realizó para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Cuando se habla de describir, se refiere a un nivel pedagógico en el cual ustedes son capaces de demostrar la forma en que llegaron a un determinado resultado, ¿no? Si colocan únicamente como respuesta el resultado es 5, pues a lo mejor tengan correctamente el resultado, pero lo importante es que ustedes demuestren mediante las operaciones matemáticas cómo fue que obtuvieron ese 5, qué sumaron, qué restaron, qué dividieron. Esto no significa que lo tienen que explicar, significa que deben desarrollar las operaciones para que uno, como asesor virtual, identifique con claridad del problema o de la situación que se les presenta, qué datos fueron los que utilizaron, ¿no? Y una vez que tengan esos datos, qué operaciones fueron las que les permitió llegar hasta el resultado final con el que ustedes van a argumentar cada una de sus respuestas. Entonces se trata de realizar las operaciones y de dejar evidencia de cómo fue que las hicieron, ¿no? Para esto utilizamos la hoja de Excel. Algunos lo han utilizado, otros han optado por insertar una hoja de cálculo. Cualquiera es adecuada. Y algunos más han optado por colocar las operaciones en la hoja del procesador de texto. A mí me parece está un poco más complejo, pero eh, si ustedes logran demostrar todas las operaciones que realizan, no habrá ningún problema, ¿no? A lo mejor se lleven un poco más de tiempo porque el procesador de texto no es la herramienta adecuada para hacer operaciones, pero si a ustedes se les hace más fácil así, lo ideal es que vayan manejando la hoja de cálculo, porque al final de cuentas, en módulos subsecuentes les va a ser también de utilidad. Y por último, con todas estas operaciones y con todos estos criterios, lo ideal es que lleguemos a conclusiones y que vayamos diseñando estrategias que nos ayuden a incrementar el ahorro familiar o incrementar el ahorro personal. Esta la vamos a ver en la siguiente semana, pero básicamente es que con estos datos que nosotros tenemos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi situación personal, ¿no? ¿Qué estrategias? Y no es algo nuevo, es algo que ustedes ya emplean en su vida cotidiana. Cuando les llega el sueldo, o el ingreso que ustedes perciben, cualquiera que sea el medio por el cual lo perciben, pues siempre están pensando y tomando decisiones, ¿no? Este mes voy a pagar esto y este mes no voy a pagar esto, ¿no? Y lo voy a pagar el siguiente mes y así van tratando de crear y diseñar diferentes estrategias para que lo que perciben pues pueda abarcar todas las necesidades básicas, ¿no? Entonces, pero vamos a conocer un poquito mejor en la siguiente semana. ¿De qué forma interactuamos con la economía? Recuerden, ustedes y yo. A ver, por aquí tengo un mensaje. Aquí en el chat tengo algún comentario. Ok, en la hoja de cálculo y ahí se ve la fórmula, lo que hice. ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema, Londra. Si se muestra la fórmula y se muestran las operaciones, en la hoja de cálculo la ventaja es que podemos colocar las operaciones en una sola celda, porque esa es la ventaja que tiene la hoja de Excel, que es como una calculadora que deja la evidencia ahí de lo que hacemos en las celdas que utilicemos. Entonces no hay ningún problema, no tenemos que, por ejemplo, como en la hoja de cálculo, ir detallando cada una de las operaciones, lo cual se complica mucho. Para mí, por lo menos, se complica y lo ideal es que, pues, aprendamos a mejorar lo que sabemos sobre tecnología y utilizarlo para procesar mejor la información. Cuando vamos a hacer operaciones en hoja de cálculo, tenemos que utilizar las fórmulas. Sí, de hecho, sí, porque si únicamente colocan el resultado, pues esto no demuestra las operaciones que llevaron a cabo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sumaron? Es, nuevamente, les menciono únicamente la respuesta.
Pero si esta respuesta no va acompañada de los procedimientos, no sé si ustedes se acuerdan cómo en la escuela presencial, cuando teníamos que desarrollar algún problema, poníamos el problema, los datos que íbamos a utilizar y de ahí colocábamos el procedimiento para desarrollar el modelo o la fórmula con los datos que habíamos extraído y al final respondíamos con claridad. El resultado de esta operación es 7. Bueno, esos procedimientos que comúnmente utilizamos, ahora los podemos desarrollar en una hoja de cálculo porque estamos en otro contexto, ¿no? Estamos en una preparatoria en línea en la cual debemos utilizar estas herramientas ofimáticas para realizar nuestras actividades. Entonces, la forma en que interactuamos con la economía es a través del ahorro, ¿no? Hay que conocer lo que es un ingreso y lo que es un egreso. A través de la inversión, que puede ser bancaria o en bienes inmuebles o en bienes muebles, ¿no? Comúnmente invertimos, o la más común que conocemos es invertir ¿en qué? Bueno, ¿en qué comúnmente invertimos? Vamos a ver, aquí somos. A ver, voy a empezar a tomar participaciones. A ver, ¿quién quiere saber comúnmente en qué invertimos? ¿Pueden tomar el micrófono? Julio dice en bienes. ¿Cómo cuáles, Julio? Por ejemplo, muy bien, casas, terrenos, ¿viste? Ahí ya precisaste un poquito más. Bienes raíces, dice Samuel. Una casa o un terreno, es, ajá, más o menos, es lo mismo. Alondra dicen bienes raíces. Ana Patricia dice en algún negocio. Posiblemente, aunque aquí, cuando invertimos en algún negocio, pues es otro aspecto, pero sí es un ejemplo también que pues es adecuado, ¿no? Es adecuado. En monedas digitales, exactamente. Hoy en día, por ejemplo, hay incluso inversiones en monedas digitales, como cuáles, como el Bitcoin, que son también ejemplos nada más, que también requieren de un estudio aparte. Es decir, no vamos a enfocarnos mucho en saber cómo invertir en Bitcoin, porque no es el objetivo de este módulo, pero sí saber que existen opciones de inversión, algunas, las más tradicionales, como las que están mencionando, terrenos, bienes raíces. El crédito bancario, dice Alondra, ¿será el crédito bancario un tipo de inversión? ¿Cuál es la característica principal de una inversión? O ustedes cuando invierten en un terreno, ¿qué es lo que esperan? Comprar acciones de empresas, dice Catherine, pero ¿será esto fácil? Comprar acciones de empresas. Recuerden que estamos tratando de identificar cosas que podemos realizar. Bueno, o sea, que no son tan complejas. Y comprar acciones de empresas realmente se estila más en otros países donde es un poco más abierto. Aquí en México, comprar acciones de empresas es muy complicado, es muy complejo. Pero puede ser una opción, claro que sí lo es. Con el terreno, dice Julio David, se espera que suba su valor exactamente. Y en el crédito bancario, por ejemplo, ahí va el crédito bancario. ¿Será que sube su valor? Rentar un vehículo, Alondra, ajá, puede ser, pero depende cómo lo plantees, Alondra. Rentar un vehículo, pero yo voy a rentar un vehículo o a mí me van a rentar un vehículo. Hay dos situaciones. Rentar un vehículo, nada más hay que precisar un poco. ¿Quién renta el vehículo? Me van a rentar, o sea, tú vas a pagar por rentar un vehículo. ¿Será eso una inversión? ¿Cuál es el objetivo principal de la inversión de lo que han podido identificar hasta ahora?
¿Para qué quiero tener una inversión, por ejemplo? Para tener una ganancia, dice Julio. Por ahí va un rendimiento. Muy bien, vamos a ver. Les agradezco sus respuestas. Muchas son acertadas, en otras sí es importante. Por ejemplo, en el crédito. El crédito es una parte de la economía con la que interactuamos, pero en la cual en vez de que nosotros recibamos un ingreso o un rendimiento, por el contrario, nosotros tenemos que pagar. Cuando ustedes adquieren un celular a crédito, por ejemplo, del costo que les dice el celular, tienen que pagar un porcentaje adicional. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ahora, es lo que vamos a conocer ahora, ese porcentaje adicional, cómo se obtiene. Y el crédito, la tasa de interés del crédito, cuando es un crédito bancario, un crédito no bancario y uno de los principales indicadores que es el costo anual total. Esto ustedes lo pueden identificar. Si alguien tiene una tarjeta de crédito o un crédito de auto, de casa, en el estado de cuenta debe venir algo que se llama costo anual total. Es el costo que tiene el crédito, ¿no? El valor de lo que ustedes prestaron, el costo de lo que está ganando o de lo que está obteniendo la persona que les prestó el dinero. Y el objetivo de conocer todo esto es tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Es decir, conocer estos conceptos y su manejo nos ayudan a tomar decisiones adecuadas y de alguna forma que nos beneficien. Vamos a hacer esta actividad. A ver, un momentito. Ahorita vamos a hablar acerca del crédito. Ahí está. Voy a presentarlo. Ok, tenemos a dos, Julio y a Samuel. Recuerden participar. Si luego no ven la puntuación adicional, ya saben por qué. Realmente estos cuestionarios les deben servir a ustedes para evaluarse en lo que puedan, en la comprensión de los contenidos del módulo. Si ustedes identifican que no pudieron responder o que se les complicó responder alguna de las preguntas, diríjanse a los recursos de la semana, porque toda la información que yo coloco en este tipo de ejercicios la obtengo de los recursos de la semana. No hay nada nuevo. Lo extraigo y lo coloco en estos recursos. Y ustedes, pues si ya leyeron, les va a ser y comprendieron el tema, les va a ser de gran facilidad responder al cuestionario. Es una transacción financiera en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver al acreedor. El crédito, el ahorro o la inversión.
es muy bien un crédito. Deudor es la persona que debe, ¿no? La persona que debe tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver a la persona que se lo preste. ¿Cómo se llama esta transacción financiera en la que existe un préstamo? Crédito. La inversión es cuando nosotros ponemos nuestro dinero en alguna institución bancaria, por ejemplo, para que nos genere un rendimiento. Entonces, en esta es crédito. Pregunta 2 de 5. Son los términos que fija el acreedor para que se realice la operación. Es decir, cuando ustedes comúnmente acuden a un banco, es la persona que les va a prestar quien les da estos términos. Ustedes prácticamente no pueden elegir plazo y tasa de interés, hipotecario y automotriz o bancario y no bancario. ¿Cuáles son los términos que fija el acreedor para que se realice la operación? Plazo y tasa de interés, hipotecario y automotriz, bancario y no bancario. Muy bien, el plazo y la tasa de interés son los términos que fijan. Comúnmente cuando ustedes acuden a realizar una transacción en el banco, por ejemplo, una tarjeta de crédito, es el banco el que les proporciona, me lo vas a pagar cada mes y me vas a pagar esta tasa de interés. Y pocas veces se puede negociar porque es el acreedor quien decide el costo o el valor que tiene su dinero, el que va a poner a disposición de la persona que está prestando. Entonces, hay pues muy pocas veces se puede negociar, por lo que se dice que es el acreedor quien tiene facultad total en estos aspectos, y por eso es importante que nosotros conozcamos qué es lo que el acreedor, o cuáles son los términos que el acreedor me está colocando para darme el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas de eso depende lo que voy a pagar, del plazo y la tasa de interés. Los créditos, fíjense, pueden ser de estas modalidades: automotriz e hipotecario, Foviste e Infonavit, y bancario y no bancario. Automotriz e hipotecario, Foviste, Infonavit, bancario y no bancario. Los créditos pueden ser de estas modalidades: bancario y no bancario. Es decir, nosotros podemos acudir a solicitar crédito a alguna institución bancaria o a alguna institución no bancaria, como puede ser, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero es bancario y no bancario. Estos son algunos ejemplos de créditos bancarios: Foviste, Infonavit, hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal o plazo y tasa de interés. Son ejemplos de créditos bancarios. Muy bien. Hipotecario. Mayormente cuando ustedes acuden, los bancos tienen diferentes productos financieros, así como en una tiendita, por ejemplo, que hay lácteos, hay frutas y verduras, hay productos de ferretería. Bueno, los bancos también tienen tipos de productos, ¿no? Nada más que estos se conocen como productos hipotecarios, ¿no? Es decir, tienen diferentes productos enfocados a diferentes segmentos de la población, o créditos automotrices también enfocados a diferentes segmentos de la población. No es lo mismo prestarle, por ejemplo, a una persona, a un trabajador, que prestarle a una empresa para la adquisición de un vehículo. Entonces tienen diferentes productos
bancarios, tarjetas de crédito, préstamos personales, son ejemplos de créditos bancarios. Muy bien. Foviste Infonavit. Ahorita vamos a ver esta partecita. La última pregunta, vamos a ver. Son ejemplos de créditos no bancarios. Plazo y tasa de interés, Foviste Infonavit o tarjeta de crédito. Ejemplos de créditos no bancarios. Muy bien, Foviste Infonavit, ¿por qué no son bancarios? Porque pertenecen al gobierno. Es decir, estas no son empresas privadas como los bancos, sino son créditos que ofrece el gobierno a través de estas modalidades Foviste y Infonavit, que son eh, instituciones de gobierno que sí cierto dan créditos para la adquisición de vehículos a los trabajadores que pertenecen a cada una de estas entidades, pero el Foviste y el Infonavit no son bancos. Entonces, por eso se dice que son ejemplos de crédito no bancarios, porque aun cuando estas instituciones son del gobierno y sí dan créditos para la adquisición de casa, no son bancos como comúnmente conocemos un banco que recibe y da préstamos. Aquí no se recibe dinero más que los pagos que se hacen por el crédito que tenemos contratados, pero no podemos abrir una cuenta de ahorros. No tiene otros productos financieros como adquirir vehículos, por ejemplo, sino que está enfocados únicamente en ese segmento para poder adquirir vivienda. No es una prestación que tiene aquellos trabajadores que pertenecen a este tipo de instituciones, ¿no? O que cotizan en este tipo de instituciones. Trabajadores del gobierno en el caso de Foviste y trabajadores del sector privado en el caso del Infonavit. Muy bien, muy bien. La idea es esa, que ustedes identifiquen las áreas de oportunidad que pueden tener y que las mejoren. Toda esta información que estaba aquí en el cuestionario la retomé de los recursos de la semana. Entonces, ustedes, si de alguna forma tienen duda respecto a alguna de las preguntas, regrésense a los recursos y léanlos nuevamente para que analicen con atención estos conceptos. Muy bien, entonces, ahora, de este crédito hay un elemento importante que es la tasa de interés, es el costo del dinero. Si ustedes creen que al adquirir un producto que vamos a pagar poco a poco no nos va a costar nada, pues estamos en un error, porque nos van a cobrar una tasa de interés que es lo que adicionalmente al costo del producto nos van a cobrar, porque nos están dando un producto que vamos a pagar con posterioridad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el costo? Una vez que sabemos que la tasa de interés es el costo del dinero del porcentaje de interés que nos estén cobrando. A mayor tasa, mayor pago vamos a realizar. Modifica lo que pagaremos al final, es cierto, porque si adquirimos un celular a 1,000 pesos con una tasa de interés del 10% anual, pues cuando terminemos de pagar, no vamos a pagar los 1,000 pesos, vamos a pagar los 1,000 pesos más el monto del interés que nos están cobrando. Y puede ser interés simple o interés compuesto. Aquí únicamente vamos a hablar acerca del interés simple. Existe algo que se llama interés compuesto, que es un interés exponencial, es decir, es un interés que causa interés sobre interés. Para no confundirlos, únicamente vamos a hablar del interés simple. Pero sí es importante, de hecho, en uno de los recursos de la red que publiqué esta semana, hay un video en el que ustedes pueden ver la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Muy bien, esta tasa de interés, como la podemos apreciar acá, se compone de un porcentaje. Esto que está en verde, que dice 4%, es lo que nos van a cobrar adicionalmente a lo que nosotros
al valor del producto o del préstamo que estamos haciendo. Y esta segunda parte en gris que dice anual es la periodicidad con la que lo vamos a pagar o cada cuándo se va a generar ese interés. Porque un interés puede generarse diario, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, como lo estipule el contrato que estamos firmando. Recuerden que este contrato, las condiciones en cuanto al pago y la periodicidad, lo establece la persona a la que vamos a pedirle el dinero. Pocas veces podemos negociar, por lo que es importante conocer esta parte, el interés que vamos a pagar, porque es el monto, es el costo que va a tener el dinero. De ahí depende el monto que vamos a pagar al final. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Muy bien, entonces sí reconocemos lo que es un crédito, sí reconocemos la importancia que tiene la tasa de interés. Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. Estas son fórmulas del interés. Vamos a hablar únicamente de esta ahorita, ¿no? Interés o el monto del interés es igual al capital por la tasa por el plazo. Parece simple, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios entonces. A ver, para ello vamos a utilizar una hojita de Excel. Ok, aquí voy a colocar. Muy bien, este es el primer problema. Creo que sí podemos ver la hojita de cálculo, ¿verdad? Según yo lo tengo compartido, sí. Y nos dice que la fórmula es capital por la tasa de interés por el plazo, ¿no? Esto es capital, tasa de interés, plazo. No, esto nos da el monto del interés. Ok, tenemos esta situación. Dice que ¿cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito? El cual es por un monto de 50,000 y tiene una tasa de interés del 0% mensual. A ver, entonces, ya que comprendemos la fórmula, ante esa situación, por ejemplo, ¿cuánto es el monto de interés que vamos a pagar? $50,000, dice Julio. Fíjense, cuando Julio me dio la respuesta, yo inmediatamente le pregunto, ¿cómo lo obtuviste, Julio? Porque me da una respuesta y pues obviamente no me puede escribir a lo mejor las operaciones allá en el chat del Teams. Y eso es lo que sucede en las actividades. Si solo colocan la respuesta, pues no voy a saber cómo la obtuvieron y por ende van a obtener un menor nivel de desempeño en la rúbrica de evaluación, porque lo importante, como ustedes vieron en una de los aprendizajes esperados, es que ustedes demuestren la forma en que llegaron a los resultados, ¿no? Que integren las operaciones para saber cómo llegaron a ese resultado que están planteando en sus actividades. Bueno, primero sepamos que tenemos una fórmula para llegar a este interés. Y nos dice
¿Cuánto pagará Juan por 8 meses? ¿Cuál es el capital? Vamos a utilizar esta fórmula que es interés es igual a capital por tasa por monto. Entonces, ¿qué necesitamos para poder desarrollar este problema? Catherine, dice Catherine que asesor, ajá, ¿cuántos estudiantes de otros estados habrá en 6 años en la Universidad de Ana? Por ello le quiero preguntar si los 6 años empiezan a contar después del año mostrado en la actividad o son 6 años contando el año 2022, dice Catherine. A ver, ¿alguien puede ayudarle a Catherine a responder esta pregunta? Voy a plantear tu pregunta de otra forma. Si yo te digo, te voy a pagar en un año y estamos en el 2023, ¿cuándo va a ser un año a partir del 2023? ¿O qué año? Muy bien, Julio, despejar la fórmula. En lo que Catherine nos responde si yo te digo, te voy a pagar en un año, y lo estoy diciendo ahora en 2023, entonces, ¿en qué año te voy a pagar? Entonces, ¿cuál año es el primer año? 2024. Entonces, por ahí va. No sé si con esto pueda responder a tu duda, Catherine, de cuándo iniciar el conteo de años. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el capital de acuerdo a esta situación que tenemos? ¿Dónde vamos a obtener estos datos? Pues de aquí, de esta situación. De ahí vamos a extraer los datos. Entonces, fíjense cómo el Excel me está dando la oportunidad de extraer los datos, colocar la fórmula, porque la fórmula es capital por tasa de interés por plazo. Y aquí automáticamente con los datos que yo coloque aquí, me va a dar el resultado. Entonces, ¿cuál es el capital? $50,000, dice David. Muy bien, David. ¿Es David? Ah, no, no, David, perdón. Ah, sí, David. Y Samuel también lo dice. Entonces, 50, 1, 2, 3, 50,000. ¿Y la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? 0%, ¿no? 0%. ¿Y el plazo? 8 meses. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el monto de interés que voy a pagar? Aquí ya está, ya coloqué previamente la fórmula. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar de interés? ¿Pagará cuánto? 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 0 de interés? A ver si alguien me explica por qué no pagué interés. Porque no hay interés en el crédito. Dice Julio, claro, aquí lo vemos, la tasa de interés es 0. Entonces, pues no me van a cobrar nada de interés.
Por lo tanto, no voy a pagar absolutamente nada porque la tasa es cero. Fíjense cómo aquí coloqué la situación. Esta tablita me ayudó a extraer los datos y a realizar las operaciones. En lugar de que yo coloque paso por paso, por paso, por paso, la tablita perfectamente me ayudó. Y aquí, si yo coloco acá, puedo ver lo que multipliqué para llegar a este resultado, ¿no? De esta forma estoy describiendo la operación que realicé, porque aquí está la evidencia, toda la evidencia de los cálculos que realicé, y cuando yo coloco lo que representa el capital, la tasa de interés y el plazo, pues lo estoy describiendo, ¿no? A mí me parece esta opción más simple, pero pues cada uno de ustedes tendrá su propio criterio. Siempre y cuando se cumplan con estas condiciones, pues entonces vamos a obtener mejores aprendizajes esperados. Muy bien. Vamos a hacer estos dos antes de que nos gane el tiempo. Entonces, ahora la segunda opción. Vamos a ser un poquito más rápido, así que ayúdenme. Como ya tengo una fórmula, únicamente copié la tabla y la pegué. ¿Cuánto pagará Juan ahora por 8 meses de interés de su crédito, el cual es un monto de, vamos a hacer más chico esto, más pequeño, el cual es un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% mensual? Entonces, a ver aquí, ayúdenme. ¿Cuál es el capital? 50,000, dice. Muy bien. Aquí le voy a colocar este para que podamos ver las comas y los puntos. Esta parte es importante porque algunos colocan puntos donde debe ir coma y coma donde debe ir puntos. Entonces, de acuerdo al sistema métrico que utilizamos, comúnmente las comas son para separar miles y los puntos para separar decimales. ¿Y la tasa de interés de este crédito cuánto es? 10%. ¿Y el plazo? ¿Cuál es el plazo? 8 meses, ok. Entonces, ¿cuál es el monto de interés? 40,000 pesos. Fíjense, el monto de interés que voy a pagar en 8 meses con una tasa de interés del 10% mensual por 50,000 pesos son 40,000 pesos. ¿Afectó o no afectó la tasa de interés, el monto que voy a pagar? Se afectó, ¿verdad? Porque antes no pagaba, porque mi tasa de interés es el 0%. Pero si me cobran un porcentaje adicional, significa que voy a pagar más. Vamos a hacer este último. Está un poquito más complicado, así que analícenlo bien. Voy a colocar nuevamente mi tablita aquí. Y dice, ¿cuál es el capital en esa tercera opción? 50,000 nuevamente. Fíjense, es la misma cantidad. ¿Cuál es la tasa de interés? 10%. ¿Y cuál es el plazo? 8 meses. ¿Así está correcto? ¿Así está bien? ¿No identifican algo raro?
¿Qué identifican de diferente a la primera? A ver, Eli, ¿por qué? ¿Por qué los meses? Julio dice que sí, el interés es anual. Muy bien, Julio. Aquí la tasa de interés era mensual y teníamos de plazo 8 meses. Entonces coincidía, fíjense, teníamos una tasa de interés mensual y teníamos un plazo de 8 meses, es decir, ambos estaban expresados en meses, por lo que pudimos efectuar la fórmula sin ningún problema. Pero aquí ya cambia, nos cambian la jugada. Recuerden que por eso es importante no mecanizar, porque hay situaciones que hay que analizar diferente. Por alguna palabrita que nos coloquen de más, ya cambia el contexto de lo que vamos a realizar. Aquí es anual, como dice Samuel, y como dice Ana, y como dice Julio. Y me están pidiendo 8 meses. Eh, ¿Qué hago? Así nomás lo multiplico. Entonces, ¿qué sentido tendría que me den una tasa anual o que me den una tasa mensual si me va a dar el mismo resultado? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué debería hacer ahí? Yo quiero saber cuánto pagaría en 8 meses, pero me dan una tasa de interés anual. ¿Qué tengo que hacer ahí? Dividir el 10% entre los 8 meses. ¿Pero por qué entre los 8 meses si la tasa es anual? Una tasa anual, ¿cuántos meses? Una periodicidad anual, ¿cuántos meses tiene? 12 meses, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar un interés mensual de una tasa anual, a lo mejor si divido mi tasa anual entre 12, obtenga un interés mensual. Si yo divido este 10% entre el número de meses, tengo una tasa mensual convertida, se llama, ¿no? Porque la tomé de una tasa anual y la convertí a una tasa mensual. ¿Cómo lo hice? Dividiendo, como bien dice Karen y como dice Julio, el 10% entre 12. Y entonces ya puedo aplicar mi fórmula porque ya coinciden. Mi capital, mi tasa de interés mensual, la que convertí por los meses. Y aquí, ¿cuál fue el resultado? ¿Fue más o fue menos? ¿Qué cambió aquí? ¿Qué fue lo distinto que hicimos anteriormente que hizo o que el resultado modificó sustancialmente? Tengo el mismo porcentaje, tengo los mismos meses, tengo la misma cantidad. ¿Por qué fue distinto este ejercicio de este? ¿Qué aspecto cambió? ¿Qué aspecto fue el que cambió? Exacto, porque el interés, dice Julio, se considera en un año. Es decir, voy a pagar el 10%, sí, pero te lo voy a pagar durante un año. Es decir, el plazo es más amplio.
El interés que se va a generar es por un año, mientras que en el otro el interés era mensual, es decir, sí te voy a pagar un 10%, pero mensual. Ahora, ¿creen que pagaría más si ese 10% fuese diario, por ejemplo? Imagínense, van a pagar 10% diario. ¿Pagaría más o pagaría menos interés? Aumentaría, claro, aumentaría muchísimo más. ¿Por qué? Porque la periodicidad también cuenta. Hay que fijarnos en el porcentaje, pero también en la periodicidad. Si el interés se genera diario, pagaríamos muchísimo más que si se genera semanal o mensual o anualmente, porque se está generando todos los días hay un interés. Por eso tengan cuidado cuando en los contratos dicen el interés es diario o mensual o semanal. Comúnmente se expresan en años, ¿no? Pero siempre hay que leer, hay que identificar con claridad la periodicidad y la tasa que me van a cobrar. Bueno, dudas hasta el momento. Al final de cuentas, lo que quiero lograr con estos ejercicios es que ustedes identifiquen la importancia que tiene la tasa de interés. ¿Y por qué es importante conocerla? Tanto la tasa como la periodicidad en que ésta se va generando. Claro, Julio, saber cuánto vamos a pagar, porque de esto depende. Y recuerden, esto es algo que el acreedor es el que nos impone. Entonces, pues hay que saber qué es lo que nos están imponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice esa parte, ese contrato, esa tarjeta, ese crédito de auto que vamos a adquirir? Porque al final de cuentas, de estos dos elementos es lo que vamos a pagar al final. Bueno, si no hay dudas, pues únicamente me parece que Catherine me había dicho que quería hablar, pues nos vemos la siguiente sesión. Hay una actividad en la que tienen que identificar con claridad estos aspectos, ¿no? Por eso son los espacios abiertos. Identifíquenlos, cuenten sus experiencias, sean precisos al momento de responder. Bueno, si no hay más, excelente noche y nos vemos el siguiente espacio abierto para el aprendizaje.